caótico debate presidencial. Eso es lo que se dio recientemente, hace unas pocas horas, en Valdivia, entre varios candidatos presidenciales, en particular entre Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matei y Franco Parisi, que en medio de una instancia extensa, en la cual también hubo discursos de Frey, con la cual criticó mucho al gobierno, pero no el tema de este video en particular, se dio eventualmente un debate que fue bastante atrasado y que yo los invito a ver la transmisión donde vimos esto en vivo, porque estuvo muy buena, con comentarios excelentes por parte de la audiencia y que fue bien caótico. Y en medio de todo eso se dio en parte un enfrentamiento de candidatos, en particular un choque que se dio tanto entre Kaiser con Parisi, pero también que se caracterizó por la poca organización del debate y los numerosos problemas técnicos que ellos tenían en un encuentro que, aunque tuvo sus novedades a nivel de propuesta, no tuvo un impacto tan fuerte como otros, ya que ninguno pudo destacarse tanto como en otros debates, en parte por la mala organización de que nos lo están dirigiendo esta instancia. Que las decisiones se hagan en Santiago, porque ¿para qué nos mentimos? Hoy no te interrumpí, por favor, ¿de acuerdo? Como el tuyo, que deberías renunciar al sueldo que está ahí acá ahora. Dicho eso, por favor, no me hagáis, pero lo que quiera. Él siempre agrede. Pero mire, voy a llorar un poquito, perdón. Bueno, sigamos. Disculpe. Ahora, más allá de esa instancia ahí donde vieron que tuvieron ese enfrentamiento, la tónica en general no fue tanto pelea de los candidatos. Incluso podríamos decir que hubo mucho más enfrentamiento en algún momento de Matei, pero con el moderador, en parte porque el moderador diríamos que fue bastante malo, probablemente se puso nervioso, no tenía experiencia en estos temas de hablar en público, pero tuvo un mal inicio, tuvo que reñar mucho y no lo hizo bien. Llegó a ser incluso vergonzoso en ciertos momentos. Había mala organización con el tema de los tiempos. No habían practicado, parece, el tema de los micrófonos, porque hubo problemas de audios que hizo lo posible yo cuando fue la transmisión para arreglarlos, pero para aquel que lo escuchaba en directo se escuchaban muy bajo y a veces con disonancias de sonido, no estaba eso bien marcado, los tiempos, entonces no tuvieron un buen sistema en eso. Ahora, más allá de todos esos elementos, hubo ciertas propuestas bien interesantes, incluso algunas que podrían materializarse en algo si es que se mueven. En particular, hubo una propuesta y que generó bastante ruido, que fue el hecho de que primero Matei comenzó hablando de que era necesario disminuir, no eliminar, disminuir el financiamiento estatal a los partidos políticos, porque decía que era sumamente alto, con las 0,04 UF que actualmente se consigue cada partido por voto, que son cerca de 1.400 pesos por voto, ganen o no. Y eventualmente Kast dijo, ya, nosotros podemos al tiro, tenemos congresistas, hacer este cambio inmediatamente, firmemos un acuerdo ahora. Y ahí Matei quedó con no muchas palabras, fue uno de los mejores momentos de Kast dentro de la discusión, y después París incluso fue más allá y dijo que quería eliminarlo. Kaiser no se manifestó mucho sobre el tema, pero hubo una manifestación importante de varias figuras políticas sobre el tema, y que esperemos que eventualmente se termine manifestando una reducción de esto, porque es una injusticia enorme como los políticos a través del Estado financian sus partidos políticos y se enriquecen a costa de todos nosotros. Me llama la atención que se dan tantos ejemplos de plata malgastada, pero nadie menciona la cantidad de miles de millones de pesos que se gastan en las elecciones y que se entregan por voto recibido. Yo me imagino que si nosotros cortáramos o disminuyéramos la cantidad de plata que se recibe por voto, tendríamos bastante menos candidatos. Lo que te propongo es que nosotros firmemos un pacto presidencial y que tú y yo, para no involucrar a los parlamentarios, de que recibamos la mitad del recurso por voto emitido. Si hoy día pagan 1.400, comprometámonos a recibir cada uno 700, porque igual tenemos que pagar cosas. Solo la presidencial. E invitamos a los otros a hacerlo, y eso va a ser un gran avance, y esos recursos que el CERVEL lo ocupe bien. Pero nosotros dos invitamos al resto, así que a la salida firmamos. Ahora, más allá de esos elementos, yo diría que fue uno de los mejores momentos que tuvo Kast con respecto a Matei. El resto un poco ambiguo. Algo que pasó mucho con Kast, más allá de este tema de las campañas y que se movió bien, es que tenía mucha ambigüedad en otro elemento, mucho diagnóstico detallando los problemas que tiene Chile, pero sin mucho detalle con respecto a cómo solucionar dichos problemas. Y en parte, algo que se observó mucho con eso, es que en un momento empezó a detallar, tenemos el plan, no sé, plan Ríos, que este plan para la Araucanía, este otro plan, y empezó a detallar y detallar, pero no explicaba en qué consistían dichos planes. Entonces, uno espera que en los debates presidenciales tú le expliques a la población qué es lo que quieres hacer con un poco más de detalle, no tanta ambigüedad. Ahora entiendo que es parte de una estrategia política, pero
no me gusta, al menos personalmente, toda esta ambigüedad que al final no se detalla en nada. Mismo problema que también padece Matei, que en muchos casos mucho diagnóstico, mucho hablar de que hay problemas, pero las propuestas concretas no son demasiadas. Ahora sí hay que decir que se destacó un poco más al hablar de regionalización con la idea de especializaciones económicas en distintas regiones y que en particular no tenían que tomarse todas las decisiones directivas desde Santiago, sino a nivel local en temas de recursos, que es un discurso de todas maneras que se ha escuchado en parte de tanto Parisi como también de Kaiser en el pasado y que parece que Matei lo ha retomado en parte. Bueno, al menos la buena idea se copia, menos mal, ¿no? Y lo que hemos visto también es que además de ese enfrentamiento entre Parisi y Kaiser, ellos empezaron a impulsar políticas económicas que tienen que ver también con bajas de impuestos, también en reducción del Estado, y en parte Kaiser también tomó una posición que creo que no marcó la diferencia, que fue lo de remarcar nuevamente la idea de hacer una reforma al Poder Judicial, algo que es muy esencial para poder hacer los cambios que son necesarios para Chile y mejorar la situación decadente de la justicia en nuestro país, de la lucha contra la delincuencia, como también la corrupción. Porque de nada sirve atrapar a delincuentes o a corruptos si eventualmente los tribunales los dejan libres y todos sabemos que está completamente podrido el sistema judicial. Chile no quiere ser Singapur, Chile no quiere ser un estado policial. La inmensa mayoría de los delincuentes han sido detenidos no una, sino que en múltiples ocasiones, decenas de veces. Algunos de ellos tienen más de 100 detenciones y sin embargo no tienen condena. ¿Por qué? Porque tenemos un problema que ninguna candidatura quiere tocar, aparte de esto. Es el problema con el sistema de fiscalía y con el sistema judicial. Si nosotros no nos hacemos cargo de una reforma, de una necesaria reforma de la fiscalía y del sistema judicial, todo el esfuerzo que nosotros hagamos en el músculo del Estado se termina en nada. Si yo no meto preso a la gente por cometer delitos, el esfuerzo termina en nada. Si es así de sencillo. Entonces hagámonos cargo de una vez por todas del elefante en la habitación, que es que el Poder Judicial y la Fiscalía nos están dando el ancho. No tenemos suficiente espacio carcelario, tenemos que aumentarlo. Efectivamente tenemos que controlar la frontera, pero no solamente tenemos que controlar la frontera, tenemos que expulsar a cientos de miles de personas que se encuentran en Chile de manera ilegal y que son aquellos que están en este momento generando toda esa economía informal detrás de la cual se esconden las mafias. Tenemos casi 5 puntos, 3 puntos, entre 3 y 5 puntos del PIB, hablaba en algún momento el Banco Mundial de lavado de dinero en Chile. ¿Cómo es posible que eso resulte así? Eso pasa a través de los bancos, no a través de la cuenta RUT por lo demás de la gente. Las aduanas. ¿Qué pasa con aduanas que no tenemos escáner en todos los puertos o en todos los ingresos terrestres? No es tan caro tampoco. Aquí ha habido una voluntad o una falta de voluntad del Estado para controlar sus fronteras y para controlar a la delincuencia. Y hay momentos en los cuales uno puede sospechar incluso de complicidad al más alto nivel. Eso no es algo que nosotros podamos simplemente aceptar hacia el futuro. Entonces sí, tenemos que fortalecer a nuestra fuerza pública, pero vamos a sacar al ejército 7.000 hombres, es lo que tenemos con Cripto. Ya están empleados en la Araucanía, están empleados en el norte. No es el ejército del año 82. Tenemos que fortalecer la conscripción, evidentemente. Tenemos que aumentar el reclutamiento de carabineros. Más de 20.000 carabineros debemos reclutar. En nuestro programa nos hacemos cargo de esa necesidad, pero eso va a demorar. Entre tanto, lo que tenemos que hacer es garantizar que exista sanción y castigo para quienes cometen delitos. Esa es la única manera de controlar el tema de la delincuencia. Mire, al delincuente, si usted quiere pararlo, si usted quiere detener la delincuencia en Chile, la solución la conocía Portales, la conocía incluso, la conocían los romanos. Usted agarra al delincuente y lo mete preso. No es física nuclear esta cuestión. Y es hacia allá, hacia donde vamos con nuestra reforma. Ahora, de todas maneras, Kaiser lo hizo bien, pero diría que ha tenido mejores debates, como ocurrió con el foro anterior que se dio el día de ayer entre Kast y Kaiser, y también como ocurrió en el debate presidencial contra Janet Jara, donde están todos los candidatos y donde creció mucho en las encuestas posteriores a ese debate, y no lo hizo ahora mal, pero también diría que no ha sido uno de sus mejores debates, en parte por problemas de dirección del debate mismo por parte de los organizadores, pero también por las temáticas. Hubo mucho tiempo, por ejemplo, que se dio hablando de inteligencia artificial y era evidente que muchos de los candidatos no tenían tampoco mucho enfoque en esa materia. Por ejemplo, Parisi se puso a hablar del teletrabajo y eso no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Matei empezó a divagar y se puso a hablar de los colegios y la nueva educación, está bien,
pero de que era importante que los niños no tuvieran celular en el colegio. Ya Kaiser habló más de detalle de inteligencia artificial, pero claramente no era algo como que tampoco sea la especialización para nada. Y Kass también habló más en genérico, sin ahondar mucho, para dar algunos ejemplos. Y en temas de seguridad se mencionaron también a la pasada, pero fue más el enfoque económico. Y con respecto al regionalismo, se nota que todos los candidatos de todas maneras tienen una tendencia muy centralista para su visión. Había elementos positivos de distintos. Kast, eso sí, fue bien ambiguo y habló de los problemas, diagnóstico, pero no de una propuesta con respecto a lo que es el centralismo o el regionalismo. Fue más bien ambiguo en la materia. Matei habló de temas de especialización, como mencionamos, pero eso le copió un poco a Kast y a Kaiser y a Parisi, que lo han dicho en el pasado. Parisi tomó una posición criticando el centralismo, diciendo que es importante la decisión local y también las regiones, pero su solución para el problema era enviar la burocracia que está en Santiago estatal de ministerios a las regiones, y eso no es descentralización real, eso es enviar burocracia nomás y cargo político, mientras que Kaiser hizo una crítica acertada con que muchos vean la descentralización como meramente enviar cargos estatales, pero también defendió la idea más de una visión centralista y que había que administrar de manera eficiente los recursos, reduciendo gastos y cargos, eso está bien, pero es todo con una mirada bien desde la capital, ¿no? Cuando en realidad ninguno toma una posición realmente descentralizadora, porque se nota que la visión es bien santiaguina de todo, porque la descentralización real implicaría que las zonas locales, especialmente las regiones, puedan tomar sus propias decisiones en distintas áreas. ¿Y qué implica eso? Que, por ejemplo, puedan decidir poner normas más duras o más blandas en distintas áreas, por ejemplo, en temas de seguridad, como también en temas tributarios, poner distintas posiciones, y que dependiendo de sus tendencias políticas, que pueden ser más hacia la izquierda, a la derecha, más liberales, más conservadores, más progresistas, hacer sus normas locales con sus propios recursos y que no sea Santiago el que le parasite los recursos. Un ejemplo de descentralización real de los pocos que ha tenido Chile es por lo mismo el plebiscito que se dio para saber si debía haber estado de excepción o no en la Araucanía hace algunos años. Y no fue vinculante, pero sí fue una manifestación de voluntad popular, ciudadana, local, regional, y desde entonces no lo han sacado porque es sumamente popular, por decisión ciudadana. Esos son ejemplos de lo que sería una democracia tal vez participativa con una descentralización real, pero no hay ninguna posición ni federalista en ese sentido, ni confederal, ni tampoco de decisión local de cualquier ámbito, sino que todas las propuestas de los candidatos eran visiones más de eficacia o de enviar cargos o de tomar ciertas decisiones con la educación, pero todo con una visión muy de dirigirlo desde la capital. Entonces se nota mucho centralismo. De todas maneras, fue un debate muy caótico, estuvo entretenida la transmisión, pero no es tampoco ni uno de los que creo que vaya a hacer más cambios. El votante, dudo que haya muchas personas, diría que bien pocas, que vayan a cambiar de candidato o apoyen más a uno u otro por este debate, y por lo tanto no creo que tenga un efecto significativo con respecto a las opiniones poblacionales. Pero más allá de todo eso, ¿qué les pareció este debate? ¿Lo vieron en vivo o no? ¿Qué les pareció también los chats de la audiencia, que estuvieron bastante, podríamos decirlo, interesantes con respecto a lo que se habla? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.